Ser podcast. Hola, buenas tardes. Mañana a esta hora estaremos muy cerca del Saler, estaremos abriendo la ventana en el Bioparc de Valencia en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Y a propósito de esa cita, donde por cierto nos veremos las caras con los y las oyentes que queráis acudir, pues hay hoy una carta en el País, una carta al director, que me parece tan oportuna y tan clara relacionada con este asunto en su exposición que no me resisto a leerla para abrir hoy la ventana. Se titula Terminar con el negacionismo climático y dice lo siguiente. La firma Manuel Vázquez Romero, un lector del País de Madrid. Dice, debe ser muy difícil explicar qué significa el efecto invernadero. Si no, es poco entendible lo que sucede. El innumerable y creciente argumentario que cada vez nos confunde y aleja más de la búsqueda de soluciones viables. Si es que todavía las hay. Nos juzgarán las próximas generaciones. El calentamiento global es un triple proceso. Aquí empieza la clase. Químico, ya que la quema de combustibles fósiles produce dióxido de carbono. Físico, pues dicho gas tiene la propiedad de producir un efecto invernadero que retiene el calor. Y matemático, como describe nítidamente la curva de Killing, que todos los gobernantes deberían tener en su mesa y entender adecuadamente, y que mide el incesante crecimiento de los niveles de este gas. El resto de consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, etc., son perfectamente comprensibles, discutibles y argumentables, escribe Manuel, pero no pueden ocultar la triple base del problema reduciéndolo a una discusión polarizante, culpabilizante y estéril. Y lo mejor viene al final. En la difícil búsqueda de soluciones, me aferro, dice, a la increíble capacidad creativa del ser humano, su demostrada genialidad y su maravillosa capacidad de cuidar de sus descendientes. A mí esto me huele a ironía, pero igual estoy equivocado. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta del Vado, buenas tardes. En Radio Mallorca, Matías Valles. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, Carles. ¿Tú tendrías esperanza en todas estas cosas que comenta Manuel en su carta? La frase que más me ha interesado de la carta es donde dice, si es que todavía las hay, porque el problema es si este Ferrari ya va si estamos debatiendo solo si el Ferrari se estrella a 200 o a 400 kilómetros por hora, ¿no? Y lo de los descendientes, otro problema que hay es que si efectivamente, si los científicos actuales se preocuparan de sus descendientes como colectivo, como humanidad, habría una esperanza, pero lo que tenemos es que los señores tecnofeudales se preocupan de su propia supervivencia, de su longevidad y de su eternidad. Es decir, el sueño de todos los Musk, los Sam Altman, todos tal, es vivir eternamente y al resto de la humanidad, pues bueno, que se las apañe como pueda. Perdona, Matías, pero es que has mencionado la palabra Ferrari y me voy a salir un momentito por la tangente, ¿eh? Santiago Nuño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué le ha pasado a Ferrari en bolsa después de hacerse una foto con el Papa? Pues, a ver... la culpa no es del Papa, no sé dejémoslo claro, pero... Ya. A ver, que ha caído, sus acciones cayeron un 7%. Lo que pasa es que, a ver... Ferrari es una marca que yo creo que ha llegado a un punto en que puede permitirse literalmente lo que quiera. Y además puede permitirse pagar a todos los asesores del mundo para que le asesoren. Bueno, y ha sacado un automóvil que la verdad es que es una cosa rarísima. Un automóvil eléctrico que tiene una estructura pues que parece un... poco de Regreso al Futuro, un poco de DeLorean, ¿verdad? Sí, y además cuesta $500,000. Ahí estamos, ahí está. Y bueno, pues la gente no lo ve claro. Pero a ver, yo lo que digo es a mí los coches me encantan, pero ese modelo de Ferrari lo encuentro horripilante. A mí me hizo mucha gracia la foto con el Papa, cuando fue el CEO o quien fuera de ver los dos años con el coche, y digo, después de esto, caída en bolsa. Digo, aquí ha pasado algo. Sí, pero fue por el coche, no por la foto. Ya. Entonces, claro, yo lo que creo es que esto corresponde a una estrategia que se nos escapa, literalmente. Totalmente. A mí, desde luego, lo de los $500,000 se me escapa. Sabemos que es por el coche y no por el Papa, porque el Vaticano no cotiza en bolsa de momento, Santiago. No. Has dudado. De momento no. Has dudado. No, pero dinero sí tiene. Volviendo a lo del comienzo, a lo de mañana, que estaremos en Valencia en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. Claro, es que el cambio climático, que en fin, si alguien tose, el cambio climático, que alguien me corrija si estoy equivocado, creo que debería ser, no ahora,
desde hace muchísimo tiempo la primera prioridad, la primera preocupación en términos geopolíticos, es el que llamamos comunidad internacional, y sin embargo no lo es. Nos dedicamos a otras cosas, fundamentalmente y últimamente a la guerra, ¿no? A la guerra. Ayer abrimos La Ventana, ¿os acordáis? A propósito del premio a la obra teatral 1936 como mejor espectáculo del año. Dijimos, ostras, otra vez, casi un siglo después, las bombas vuelven a ser la banda sonora en muchos lugares del mundo, en Ucrania, en Gaza, en Irán, en Yemen, en Sudán. Lo comentamos ayer y hoy precisamente Rusia lanza una amenaza directísima a la Unión Europea, considerándola objetivo legítimo todo su territorio. Estados Unidos o Irán vuelven a intercambiar ataques, contraataques. Bueno, y todo esto, por cierto, todo este embrollo que tenemos donde nos ha metido Trump en Irán, el estrecho de Hormuz y demás, tiene como gran telón de fondo la codicia y el interés por controlar el gran combustible fósil y contaminante que es el petróleo. Que, por cierto, luego, Santiago, hablamos del precio. Pero como llevamos varios días hablando de guerra, hablando del recrudecimiento de los combates, de los bombardeos y tal, hoy Kiev ha tenido que responder al ataque con casi 1.000 aparatos, drones sobre el territorio ruso. Bueno, en esta guerra, que ya no es del futuro, sino del presente con drones, más que con personas, resulta que hay mucha tecnología española. Y hoy mismo Javier Ruiz Martínez ha podido confirmarlo. Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos hablaste en su momento, por situar el contexto, de una empresa española a la que llamaste en su día, de las que decías que tenían en su nómina rescatadores de satélites, que colaboró con la NASA, vigilando la trayectoria de esta misión última a la Luna, de la que tanto hemos hablado. Y hoy te han invitado a su base de operaciones y lo que te has encontrado es algo que no tiene nada que ver con la Luna. Sí, poco. Efectivamente, que su mayor volumen de negocio y de investigación es la industria de defensa. También se puede decir de industria de guerra. Vamos a hablar de defensa, que es, digamos, el eufemismo más extendido. La NASA y la Casa Real Española, por cierto, no quiero dejar sin decirlo, les ha felicitado por su buen trabajo en el seguimiento de la misión Artemis. Muy bien. O sea que, bueno, eso Fantástico. lo decimos lo primero. Hoy nos han enseñado todo su ala de industria militar. Integrasis es como se llama la empresa. Su CEO es Álvaro Sánchez García de Viedma. Y la primera pregunta, con esto que tú me planteabas, era obligada para él. ¿Siente usted algún dilema ético en participar con su tecnología, la tecnología de su empresa, en estas guerras? La industria de defensa es para que todo vaya igual de bien que hasta ahora. Si no tienes posibilidad de defenderte, va a venir el vecino y te va a empujar y se va a quedar con todo lo que tienes. Entonces, si no hay militares, no hay cañas en la terraza. Entonces, para mí es un orgullo. La tecnología de esta empresa española la usa el ejército alemán, la usa la inteligencia francesa, la usa Reino Unido, países del Golfo Pérsico, por ejemplo ahora contra los ataques iraníes, y en estos últimos años, como estabas contando, en Ucrania, en la defensa contra Rusia. Defendemos a los buenos y denegamos a los malos, o cegamos a los malos. En Oriente Medio tenemos una oficina en Dubái y trabajamos mucho en Saudi. Os habéis fijado en que habla de denegar o cegar a los malos. Os explico qué es con este sonido. Oh my God. Esto es un dron Shahed iraní, alcanzando un objetivo. Este acierta en el objetivo. Nunca se lanzan solos, nunca va uno solo. Igual que en la guerra en Ucrania, hablamos de enjambres de drones, cientos de drones. Entonces, cuando hay este tipo de ataque, muchas veces intentan ellos denegar tus comunicaciones. Después, lo que van a hacer es lanzar un montón de drones, que va a generar mucho tráfico en diferentes sitios. Puedes denegar ese tráfico. Lo que vas a hacer es intentar que te llegue lo mínimo posible. A esto se le llama jamming digital y puede cegar. Cegar significa inutilizar hasta un satélite espía, es decir, fuera ya, en órbita geoestacionaria. Para cegar los satélites que ven objetivos. Entonces, si tú no quieres ser un objetivo, muchas veces lo que vas a hacer es cegar esos satélites y así generas como, vamos a decir, si a un ojo le pones una linterna y no puede verte con la cámara, o a una oreja gritas y entonces no puede escuchar. Ahora mismo, por ejemplo, les hacen spoofing y deniegan el GNSS a un montón de satélites y se quedan cao. Cada ejército tiene su sistema para dejar cao las máquinas del otro. Por eso han creado hasta sistemas portátiles que pueden ir, como nos han enseñado hoy, a bordo de un vehículo del ejército, un Uro español. O tan pequeños, incluso, fíjate, que caben en el bolsillo de un chaleco. Que empezamos a intentar embeber la tecnología con batería dentro de los chalecos.
Entonces, de esta forma puede ir un soldado andando con su radio y su anti-jamming de radio. Por cierto, si hemos hablado de los buenos, ¿quiénes son los malos? Pues es una carrera contra otras dos potencias tecnológicas. Los rusos es más fuerza y los chinos es más mirar al vecino. Entonces, bueno, pues tienes que adaptarte para evolucionar más rápido. Y es un poco lo que intentamos hacer. Javi, has dicho que trabajaban para países europeos, para la OTAN, en Ucrania, para países del Golfo también. ¿Qué es lo que les piden? Pues les piden esto. Ellos quieren un escudo y una espada. El RF Shield es el escudo y el Jam CCS es la espada. Entonces, con eso ya puedes irte a la guerra o puedes luchar, tener una batalla. Traducido, escudos para que no te anulen las comunicaciones, pero también espadas para anularle tú las comunicaciones al enemigo y también para saber dónde están. Entonces, primero oyes y luego los ves. Y entonces cuentas tanques, cuentas baterías antimisiles, cuentas barcos, submarinos, aviones y ves las cosas que están más calientes y más frías. Por cierto, este jamming español, esta tecnología que se usa en las guerras, tiene que conseguir lo que consigue, pero sin dejar sin tele a toda la población. Veréis por qué digo esto. Es decir, la espada o el martillo hace daño, pero tú tienes que tener cabeza de forma selectiva, dónde usarlo, que se llama cognitive jamming o jamming cognitivo, o que es en vez de cargarte lo tuyo y lo de todos los demás, te cargas solo lo de los demás, que además son malos, ¿no? No el canal Disney, pero donde afecta. En Arabia Saudí, en Omán, otros países del Golfo, ahora mismo, estos días, están colaborando con sus sistemas para evitar bloqueos digitales que está haciendo el gobierno de Irán en, sobre todo, los barcos en el Golfo Pérsico. Anti-jamming de GPS. Es decir, ahora el Golfo está tremendamente congestionado. Nadie sabe dónde están sus barcos, nadie sabe dónde está nada. Entonces lo que hacemos nosotros es el anti-jamming para el GNSS. Parece una escena de película de espías, pero está pasando estos días aquí al lado, en el Golfo Pérsico y también en Ucrania. Es que te estoy escuchando y me estoy acordando de la viñeta del Roto, que no sé si habéis hoy, podido leer hoy, en buenísima. la que aparecen dos cadáveres y un textito que pone: los muertos en las guerras son residuos industriales de las fábricas de armas. Claro, es que todo tiene su lógica, ¿no? Todo tiene su lógica. La tiene desde hace miles de años con el Si vis pacem parabellum, que está muy bien, pero el asunto es que, claro, esa misma cultura que dijo aquella frase y la grabó en mármol, pues también dijo: si usted se quiere divertir, venga al circo y verá cómo hay leones que se devoran a seres humanos. Y la gente se divertía. Entonces estamos avanzando mucho. Está muy bien que, teniendo en cuenta que todavía hay enemigos que pueden venir, nos defendamos, pero claro, yo lo que no entiendo es cómo el ser humano no ha llegado a la conclusión de resulta mucho más barato y mucho más humano, sencillamente, si quieres la paz, no salgas de tu país y deja en paz a los demás. Y luego, como en casi todo, perdona Matías, hay que seguir la pista del dinero. En España, por ejemplo, Santiago, la industria de defensa, la industria militar, digamos, todo esto de lo que nos está hablando Javier, ¿cuánto dinero mueve? ¿Qué tanto por ciento del PIB, por ejemplo? Bueno, a nivel de dinero, lo que es la industria, digamos, de armamento propiamente dicha, aproximadamente unos 10.000 millones de euros. Lo que pasa es que, los contratistas que hacen estas cosas hacen otras que también están metidas o pueden meterse en el mismo saco, como son cosas de seguridad. Entonces, si añadimos todo, a seguridad, mantenimiento, etcétera, ¿no? Con lo cual nos podemos ir a una cifra cercana a los 17.000 millones de euros, 17.000, o sea, un 2% del Producto Interior Bruto. Un 2%, no está mal. Sí, yo creo Matías, que el Roto, dale. No, que el Roto diría aquí en estos 10 millones de euros cuántos son traducidos en cadáveres, ¿no? Claro. En la moneda de cadáveres. Claro. No, yo hay una cosa, esto de escudos y espadas, vamos a ver. Los famosos escudos no han cegado los drones caseros iraníes totalmente hechos en casa, de cartón, literalmente de cartón, que han vulnerado estas defensas. Las famosas espadas no han acabado con Irán, al revés, Irán parece más fuerte que nunca. Y luego la pregunta que se hace siempre a tanto, por supuesto, a empresarios de defensa, como sobre todo a políticos, que es la parte que me interesa
de si hay que armarse más, si hay que invertir más en defensa. En cambio, nadie le pregunta, ¿irá usted a primera línea del frente o enviará a sus hijos? Yo creo que esa es la pregunta pertinente para que no pase... Pertinente e incómoda. Como con Michael Johnson, cuando la famosa guerra de Irak, que fue al Congreso y resultó que ningún congresista tenía a sus hijos en Irak en la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que la implicación tiene que ser definitiva desde la fabricación de material, por supuesto, hasta la utilización del material. Por cierto, Santiago, antes he comentado así de pasada lo del precio del petróleo. Parece que los ataques estos cruzados de las últimas horas entre Irán y Estados Unidos no han afectado, pero hay ejecutivos de la industria petrolera que van alertando, y cada vez con más fuerza desde hace días, de que como esto sigue así, en cuestión de semanas va a pegar un pelotazo el precio descomunal, ¿no? Sí, ahora concretamente el petróleo está a 96 dólares. Ni tan mal, ¿no? Sí, ni tan mal teniendo en cuenta a dónde ha estado. Pero a mí lo que me preocupa es que, que se dice que no ha subido mucho, lo cual es verdad y tal, pero a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que alguien como un alto cargo de la Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, o como Jamie Dimon de JP Morgan y tal, hablen de que si esta situación no se normaliza, y parece que hay dos momentos claves que son finales de junio, principios de julio y octubre, y esto se ha vinculado con el tema de las reservas, podríamos estar hablando de un petróleo a $160. Entonces, drama. Sí, pero insisto, a mí que alguien, que el vecino de al lado me hable de un petróleo a $160, pues me da igual. Pero que alguien que tiene peso auténticamente en la industria financiera o en la industria de la energía, esto mencione la posibilidad de que pueda ocurrir. Si no se normaliza la situación, esto me preocupa. ¿Qué pasaría en nuestra vida cotidiana con un barril de petróleo a 150, 160? Bueno, a ver, esto en Estados Unidos se ha calculado, porque allí se calcula todo. Eso significa, luego lo traduciré a España más o menos, esto significa que el galón de combustible se podría situar perfectamente en 8 o 9 dólares. Ahora está a 4. Nosotros, teniendo en cuenta que somos un país totalmente dependiente en cuanto a combustibles, tenemos muy buena industria refinadora, pero no producimos nada. Un litro de gasolina podría irse perfectamente a los 4 euros, 3 euros, 4 euros, y el diésel pues entre 4 y 5. Bueno. Es que el galón americano estaba a 2 euros, que va a estar a 8 euros. Sí. Y cabe recordar que Trump hizo campaña con el grito de drill, baby, drill. Perfora, nena, perfora. Pero hay una cosa. Pero está imprimiendo billetes de $250 con su cara. Con su nombre, quiero decir. Sí, pero esto, Carlas, yo creo que tiene más de cromo para coleccionar que de otra cosa. Sí. Pero tiene, voy a decir una cosa fea, pero tiene su aquel, que en mitad de todo lo que está cayendo y en lo que nos ha metido, se dedique a edificar un escenario para lucha de artes marciales para celebrar su 80 cumpleaños e imprima billetes de $250 con sujeta. El problema, Santiago, pero ya sé que es un cromo, ya. El problema, Santiago, es que has cerrado muy bien el Zoom y ahora cualquier oyente pues sabe que lo que le cuesta llenar el depósito se va a multiplicar si llega el barril a ese precio, pero claro, aparte de lo micro está lo macro. Es decir, un país, por ejemplo, que vive del turismo, imagino que los precios del turismo, los viajes en avión se dispararían y todo tendría consecuencias macroeconómicas. Sí, y además, claro, evidentemente, porque siempre se habla de petróleo, pero se dejan por el medio cosas como la urea y cosas por el estilo, que esto hace que se dispare el precio de los fertilizantes. ¿Qué has dicho, la urea? ¿Qué es eso? La urea es un producto que se fabrica a partir de energía y de nitrógeno y es una base para los fertilizantes. Sí, sin ser grosero, la urea... La urea es la base de la orina, o sea, la llamamos orina, es urea. A mí me ha sonado así, pero no osaba preguntar. Sí. De hecho, también en Estados Unidos se han hecho estudios de que si esto no se normaliza, el precio de la comida, de los alimentos que utilizan fertilizantes, que son pues todos los agrícolas, se va a disparar. Bueno, ya veremos cómo termina esto, pero hoy en este apartado que tenemos cada semana con nuestro economista de cabecera para hacer números, vamos a hablar unos minutos de la organización de redes de negocios más grandes del mundo. Mueve al año más de $23.000 millones, está presente en casi 80 países
Pero no hablamos de grandes empresas, ni tecnoligarcas, ni socios multimillonarios. Hablamos de pequeños emprendedores que han ido tejiendo por todo el mundo redes de apoyo, redes reales, no virtuales. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, Carlos. ¿Dónde has estado para traernos hoy este asunto? A ver. Pues mira, me he acercado a una reunión de BNI, que son las siglas de Business Network y la I de Internacional, porque hablamos de una organización que nació en California en los años 80 y que se ha extendido por todo el mundo. En España hay más de 130 grupos y solo uno formado exclusivamente con mujeres. Mira. Y ahí es donde me he querido asomar. Jimena. Jimena, Carmela. Carmela. Sí, luego esto tiene su... Es fundamental saber, y vamos a escucharlo, cuál es la filosofía de BNI. Ganar dando, es el Givers Gain que tenemos como valor fundamental de BNI. ¿Cuál es la misión de BNI? Pues ayudar a los miembros a aumentar su negocio, el boca a boca, desarrollamos a largo plazo relaciones significativas. La filosofía ganar dando lo que implica es que si yo te doy negocio, tú vas a querer darme negocio a mí, por supuesto de forma gratuita. Se basa en la teoría del capital social, la ley de la reciprocidad. Decíamos que son pequeñas empresas, solo hay que escucharlas cuando presentan su negocio y piden en la reunión semanal lo que necesitan, que por lo general son nuevos perfiles de clientes. Hola, soy Carmela de Business Kids y Business Kids son clases de emprendimiento infantil a partir de los 4 años. Y justo acabamos de ganar 2 premios de excelencia educativa que estamos buscando contactos de escuelas, AMPAs, porque vamos a empezar a ampliar Business Kids a las escuelas, porque todo niño debería tener educación financiera. Yo tengo una empresa de secretarias virtuales y marketing telefónico. Secretarias virtuales humanas, por favor. Estoy buscando inmobiliarias y fisios o clínicas para poder agendarles sus citas. Pues yo soy Cristina Soriano, tengo una consultoría energética que se llama Ahorra Euros en Luz y Gas y nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con energía. Esta semana lo que estoy buscando son inmobiliarias. Pues ya veis, buscan clientes nuevos, perfiles que se pueden pasar de unos a otros. Según las cifras de BNI, en el último año en España se generaron 525 millones de euros en negocios cerrados gracias a las referencias de sus miembros. Oye, Sonia, este grupo al que te has asomado está formado exclusivamente por mujeres, pero en determinadas circunstancias puede entrar algún hombre también, ¿o pues no? Mira, sí, se admiten solo como invitados o para sustituir a la titular. Ya. Pero para ser miembro de BNI con tacones tienes que ser mujer. Es con tacones, no con 2 tacones. No, con tacones. Con tacones, vale. No. Exactamente. Con 2 tacones tendría más fuerza todavía. Pero bueno, está bien, está bien. Tacones. Sí, o sin tacones, efectivamente. Pues es con tacones. Sí. Dime. Sonia, hay uno de los negocios que crea emprendedores de 4 años, ¿he escuchado bien? O sea, un niño de 4 años convertido en un joven empresario. Sí, es una escuela de negocios en la que empiezan a trabajar con niños desde los 4 años. Bueno, eso que hemos hablado tantas veces y que Santiago reivindica de que se enseñe economía cuando estás estudiando, ¿no? Que te enseñen las bases de lo que es la gestión económica, pues eso, en el día a día, ¿no? Sí, me llamó tanto la atención que yo tengo la idea de acercarme un día a una de esas clases para ver cómo funciona, cómo trabajan y qué les enseñan, ¿no? A los peques. A mí con 4 años ya me parecen muy mayores los niños, vamos, desde el primer llanto están negociando constantemente con los padres. Sí. Sigue, Sonia, sigue. Pues mira, decía eso, que tienes que ser mujer. Es una forma de diferenciarse, pero claro, eso en el mundo de los negocios te puede plantear una duda. Que sean solo mujeres, ¿suma o resta? Hice la pregunta y se abrió el debate. Para mí suma, es algo exclusivo, es algo diferente, no me resta. ¿Que es más difícil llegar al objetivo de un grupo con el mismo número de miembros? Sí, pero para mí no resta, nunca. Para mí, yo creo que resta, ¿no? Porque sí, yo creo que sí. Pero yo creo que no, a mí no, porque yo estoy encantado, yo aquí estoy encantado. Hablo por otros. Pero a ellas, particularmente, el que hagan solamente un grupo de mujeres, lógicamente les resta porque tienen menos miembros. Pero bueno, es una opinión que tampoco es sexista, ¿no? Yo llevo menos tiempo que la mayoría de mis compañeras aquí, pero lo que sí puedo decir es que la empatía, lo siento, a mí no me la ha transmitido ningún hombre que ha venido aquí. Así que estoy feliz por la humanidad y el cómo se vuelcan las unas a las otras. Son un verdadero equipo. Yo los 2 grupos anteriores que he ido a conocer y tal, era mixto. Y a mí me ha sorprendido un poco. No sé si para bien o no sé, tengo que analizarlo y sopesarlo. Yo, en principio, no tengo ningún problema con las mujeres, solo faltaba. Pues mira, aunque debería dar lo mismo hombres que mujeres, porque al final todos venimos a trabajar y somos igual de buenos y de majos y de simpáticos y de guapos, para mí es un sumar, porque es un reto de decir, ¿no hay otro grupo de mujeres en toda España? No. Pues tenemos que hacerlo bien por narices y entonces pones empeño. Y entonces, en vez de ser un marrón, es un reto y el resultado está ahí.
Pero al final no todo es negocio en BNI. Detrás de BNI con tacones o sin tacones hay relaciones personales, hay formación y el sentir que no estás solo cuando tienes una pequeña empresa, porque la soledad del pequeño empresario, claro, me hablaban mucho de ella, ¿no? Por eso, al hablar de para qué les sirve estar en esta organización, me contaban esto. Para todo. Para adquirir habilidades formativas, para expresarme mejor. Por supuesto, muchísimo negocio. Te puedo decir que mis mejores clientes nacen de BNI. Yo al principio entré por crecimiento de negocio, pero ahora si tuviera que volver al inicio, no entraría por crecimiento de negocio, sino por todos esos añadidos que hay que te aportan las personas, las relaciones de confianza y, por supuesto, crecimiento exponencial del negocio. Yo he crecido un 30% desde que estoy en BNI. Un 30%. Bueno, pues si hay alguna oyente interesado, que seguro que sí, mañana precisamente, mañana jueves a las 7 de la tarde, en el Teatro Pavón en Madrid, celebran una gala con el 3er aniversario de BNI con tacones, para empresarios y empresarias que busquen ampliar su red de contactos. Tú, Santiago, supongo que esto lo has estudiado, lo de los negocios cerrados. Yo no tenía ni idea del volumen de dinero que maneja esta escala tan concreta de la empresa, ¿no? Del negocio, de la economía, en definitiva. Sí, a ver, esto, haciendo un resumen del resumen, esto entra dentro del concepto de colaborar. Vale la pena, porque igual alguien que nos está oyendo dicen, bueno, esto es como LinkedIn. No, LinkedIn es otra cosa. Es otra cosa LinkedIn. LinkedIn es ya sabemos lo que es. O sea, esto, BNI lo que busca es una auténtica colaboración entre personas, en principio iguales, dando y aportando. Yo creo que es una muy buena idea, sinceramente. Muy buena. Ha sido muy curioso, sí. No, Soya. No, di tú. No, decid algo alguno. Digo que el límite de alguna forma lo fijan ellas mismas. Claro. No es que me iba a salir del carril porque ha sido muy curioso en ese debate sobre una organización solamente de mujeres, que ha habido un hombre que ha dicho que claro, al no haber hombres resta porque tienen menos miembros, lo que nos ilustra, ¿no?, por el extraordinario valor de la polisemia en nuestro idioma, que es fantástico, extraordinario. Yo de momento lo dejaría aquí. Santiago, hacemos números la próxima semana, ¿vale? Muy bien, de acuerdo, buenas tardes, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.